Se me ha pedido un comentario sobre el síntoma en este periodo de la enseñanza de Lacan. Lo primero que se me ocurre, hablamos de la enseñanza alrededor del seminario 6, hablamos de la construcción del grafo del deseo, vemos en él que el síntoma tiene un lugar de menor importancia que el fantasma. Hay que decirlo. Es más, es el fantasma el que determina el síntoma y ni que hablar del fantasma fundamental. Sin embargo, en un argumento a favor del síntoma diríamos que no se puede llegar al fantasma si no se inicia un análisis por el síntoma. En ese sentido me parece que uno podría repasar valores del síntoma en este periodo. Uno de ellos es evidente, es un significante que representa al sujeto para otro significante. Momento inaugural de la experiencia analítica, ¿verdad? Es el punto de entrada, la apertura al inconsciente. También podemos decir que, dadas las leyes del lenguaje, la idea del inconsciente se inicia por la pérdida de un significante. Es decir, en el lugar de un significante aparece otro. Todas las formaciones del inconsciente se pueden leer de esta manera. Esto nos lleva a la idea de sustitución y por ende a la idea del síntoma, una idea de la época, como metáfora, ya viene del seminario 4. Es decir, el síntoma como un significante metafórico. Freud adosó la hipótesis del inconsciente a las formaciones del inconsciente. No debemos confundir una cosa con la otra. Las formaciones son efectivas, se captan. El inconsciente es una hipótesis. ¿Qué trata de qué? Bueno, simplemente responder a la pregunta, ¿quién habrá hecho eso, ya que no lo hizo el yo? El quién es el otro. El quién es el inconsciente, que siempre va a permanecer otro. Y una segunda pregunta que uno se puede hacer, y bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué hizo lo que hizo? Sustituir un término por otro. Es decir, viene la segunda cuestión, y es, algo nos quiere decir, una intencionalidad inconsciente. En el algo nos quiere decir aparece la otra versión del síntoma de la época. El síntoma como mensaje del otro que nos quiere decir algo. Como mensaje del otro. Esos dos valores me parece que se sostienen para este periodo. Me preguntan, y para terminar, sobre el derrotero. Se me ocurrieron dos variantes. Una es, bueno, si uno sigue, acompaña la lógica del síntoma como metáfora, puede llegar al punto de revelar el significante sustituido, que está en barra con algo que no es simbólico. Por lo tanto, habría que ver si a esa altura podríamos hablar de sustitución, si no ya empezar a hablar de suplencia, pero indicaría una travesía de la idea de un otro siempre listo a responder indefinidamente con significantes, ¿no? Es el momento en el seminario 11 del cierre y aparece el fantasma, por supuesto, y más profundamente podríamos llegar al punto axiomático, ¿no? Que se trata de un escrito en el corazón mismo del fantasma singular que Lacan va a llamar fantasma fundamental. Del lado del mensaje, otra cosa. Ya en la época, no hace falta ir más lejos, tenemos un ejemplo de esto que estaba diciendo. La fobia, ¿no? En el caso de Juanito, el significante caballo, no hay duda que es un significante. Por otro lado, no se lo puede pensar como un significante metafórico. Está en barra a algo que no es simbólico. Y entonces está como suplencia ¿de qué? En cuanto al síntoma como mensaje, bastará reconocer que el mensaje del otro en realidad es el propio caído bajo represión. El ejemplo clásico de que no es que existen vendedores, sino que uno no sabía que era un comprador. En cuanto uno revela que uno es el comprador, ha recibido del otro su propio mensaje en forma invertida, no hay más vendedores. ¿Qué sería un comprador sin mercado, ¿no? Ese sería un final posible. Pero lo que es evidente es que cuando se reconoce como propio, hay una separación del otro, cae el otro. Así que el derrotero
las dos versiones del síntoma llevan al ese de agarrado. Y el segundo, para concluir, se nos ha hablado de la reconfiguración de la clínica a partir de no considerar precisamente el síntoma ni como metáfora ni como mensaje, sino tal como se produce. Esto es, como acontecimiento del cuerpo. Todo Freud quedaría de lado. Uno se pregunta, el acontecimiento de cuerpo va más hacia la clínica del uno, va más hacia el psicoanálisis sin otro. Y si el otro es el que inventó Freud, el que supuso, es su gran hipótesis del inconsciente, vemos como progresivamente en Lacan hay una separación del síntoma del inconsciente. Entonces uno diría, ¿por qué no? Preguntarse, ¿y para qué volver al Seminario 6? ¿Es un gusto de hacer una especie de trabajo universitario, de historia de las ideas de Lacan, o tiene alguna vigencia? Mis respuestas son que sí, que la tienen. Primero repasando esa lección sobre que para llegar al fantasma e incluso al síntoma como uno, hay que iniciar la experiencia analítica, y para eso valen los valores antes mencionados del síntoma como para inaugurar la experiencia. Pero más profundamente, sobre todo en la versión mensaje del otro, Freud, creo yo, inaugura, al adosarle la hipótesis del inconsciente del síntoma, la cuestión de adosarle un decir. Quiere decir algo. Que ese decir se lo adjudique al otro, bueno, se podrá discutir en el desarrollo de la enseñanza de Lacan. Más bien, el decir perdura si se lo supone que proviene del cuerpo. Pero no por eso deja de existir. Así que me parece que Freud tiene muchísima vigencia si se repasa desde el punto de vista del decir, con lo que se llega hasta el final, puesto que ahora no habrá otro, pero sigue habiendo decir. Sigue habiendo decir en el cuerpo que habla. Me parece que eso da una garantía mínima de poder enfrentar el avance de la biopolítica de nuestra época y que dé alguna chance al psicoanálisis de una respuesta menos imaginaria, menos ideológica.